Ahora vamos a hablar de las lesiones meniscales. Vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía y de la función de los meniscos. Recuerden que esa regla memotécnica OESI, ¿sí? El externo tiene forma de O, es circular, OE-SI. El interno tiene forma de C, ¿sí? El interno es este que tiene el cuerno anterior y posterior. ¿Y cuál va a ser la función de los meniscos? Aumentar la congruencia entre las superficies articulares. Recuerden que los cóndilos femorales son convexos, ¿sí? Y los platillos tibiales son prácticamente planos, levemente cóncavos. Entonces, que los cóndilos femorales se apoyen sobre los platillos tibiales es prácticamente pretender como apoyar un huevo sobre una mesa. Un huevo que es convexo, apoyarlo sobre una mesa que es plana. Ustedes imaginen lo que va a pasar con ese huevo. No va a haber una congruencia. Nunca va a poder quedar apoyado ese huevo normalmente en la mesa. Siguiendo con este ejemplo, los meniscos, bueno, vienen a ser las veces de almohadones para que se coapten estas dos superficies articulares y haya una perfecta congruencia. De esta manera también permite la estabilidad de la articulación y los meniscos van a estar transmitiendo las cargas, ¿sí?, de fuerza tanto de proximal a distal, del fémur hacia la tibia, como de distal a proximal, desde la tibia hacia el fémur. Por eso genera complicaciones cuando se lesionan, obviamente. ¿Cuál va a ser el mecanismo lesional? Siempre el mecanismo lesional es indirecto, ¿sí? No, como los meniscos no están expuestos, no hay una fuerza que golpee directamente el menisco, sino que las fuerzas se sitúan a distancia, ¿sí? Generalmente se va a lesionar cuando la rodilla está en una posición vulnerable de flexión o semiflexión con el pie apoyado en el piso. ¿Y qué puede suceder en estos casos? Bueno, digamos, con el pie fijo en el piso puede haber una rotación interna del fémur, ¿sí?, con un valgo de rodilla y con una rotación externa de la tibia. Sucedería esto, ¿sí? Rotación interna del fémur, rotación externa de la tibia, con valgo de rodilla, con el pie apoyado en el piso, se lesionaría el menisco interno. Caso contrario, el menisco externo se lesionaría cuando el fémur rota externamente, la tibia rota internamente y la rodilla, en lugar de irse al valgo, se va al varo. En ese caso se lesiona el menisco externo. En realidad es más frecuente que se lesione el menisco interno, sobre todo porque está inserto sobre la cápsula articular y sobre el ligamento lateral interno. Entonces ya vamos a ver que hay un mecanismo lesional donde se lesionan varios elementos articulares, entre ellos el ligamento cruzado anterior, el ligamento lateral interno, y el menisco interno no es ajeno a esta lesión y cae en el combo y también se termina lesionando. Los tipos de desgarros meniscales pueden ser longitudinales, donde hay distintos tipos, no los vamos a ver. Dentro de esta lesión longitudinal está la famosa rotura en asa de Walde, en la cual el menisco se desgarra, se rompe y hace esto en la articulación. En vez de quedar al nivel, el menisco está así situado. Si este menisco se rompe, puede quedar roto, pero al nivel del menisco, o se puede romper y hacer esto, ¿sí? Como la manija de un balde, por eso se llama rotura en asa de balde. Si esta porción del menisco hace esto, ¿sí?, genera un tope óseo dentro de la articulación y termina trabando la articulación, trabando a la rodilla, le quita movilidad. Es un tope duro, ¿sí?, patológico. También tenemos roturas transversales, roturas en colgajo y en clavicle horizontal. Este tipo de rotura lo maneja muy bien el médico y es el médico cirujano quien determina qué técnica quirúrgica va a utilizar. Generalmente se utiliza la artroscopía, ¿sí?, pero dependiendo del tipo de ruptura, del instrumental del médico, es el
médico quien determina qué técnica va a utilizar. ¿Cuál va a ser la clínica? ¿Qué manifiesta el paciente? Bueno, hay algunos signos objetivos, ¿sí? Y hay otros subjetivos. Entre los signos objetivos va a ser el derrame articular, que lo vamos a ver, lo vamos a palpar, la hipotrofia e hipotonía del cuádriceps, que les decía que esto sucede en las horas posteriores a la lesión por una cuestión refleja, y también vamos a tener signos subjetivos, ¿sí? Como son el dolor, y lo vamos a manifestar a través de unas maniobras palpatorias, que son el signo de Bragar, en la cual uno coloca al paciente, va situando a la rodilla en flexión, y esto va a permitir que se abran estas ventanas que se forman entre los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Nosotros tenemos la interlínea articular, ¿sí? Con la rótula en el medio, no me quiero olvidar. Cóndilos por arriba, platillos tibiales por debajo, rótula en el medio. Vamos a tener las interlíneas. Cuando la rodilla se va a flexión, esta interlínea se agranda, ¿sí? Vamos a tener unas ventanas ahí en las cuales uno puede palpar esa interlínea y nos percatamos de dolor, o sea, si el paciente manifiesta dolor, esto va a estar indicándonos que hay probablemente una lesión meniscal. Quizá no haya una ruptura, pero sí por lo menos una inflamación meniscal. Otro signo es el de Roger, en el cual hay dolor ante la hiperextensión pasiva. Es decir, uno coloca mano de fijación en la rodilla, ¿sí? por encima de la rótula, digamos, a nivel distal del fémur sobre los cóndilos, fijamos la rodilla por arriba y uno tomando desde talón o desde tobillo, generamos la hiperextensión forzada de la articulación. Esto comprimiría los meniscos entre los cóndilos y los platillos tibiales y generaría dolor. Obviamente también se realizan las otras maniobras para evaluar meniscos que vimos con anterioridad. También van a haber signos mecánicos de que hay una lesión meniscal, que son la limitación articular, que esta limitación va a estar dada por el dolor, por la inflamación, y puede que haya un tope duro dado por el propio menisco, que esos son los topes o bloqueos que decimos, signo característico de la lesión meniscal, y crujidos también por este rozamiento de estructuras. El tratamiento en agudo, bueno, ya saben, en la mnemotecnia Price, presión, reposo, hielo, compresión, elevación, farmacoterapia, analgésicos, y se puede llegar a realizar una punción para evacuar el líquido cuando hay mucha inflamación. Esta es una técnica que la hace el médico. Generalmente se evita de hacer punciones articulares porque tiene el riesgo de que al introducir una aguja, la aguja atraviesa la piel e ingresa a la articulación, se puede llegar a ingresar un microorganismo patógeno a la articulación y generar un gran inconveniente. Pero es una técnica que se puede utilizar para evacuar líquido. El tratamiento médico decimos que hoy por hoy es la artroscopía. Digo hoy por hoy porque antiguamente las cirugías se hacían a cielo abierto. Se abría la articulación y se extirpaba todo el menisco entero. Quizá la lesión solamente era en el cuerno anterior, pero antiguamente se extirpaba todo el menisco, los dos meniscos. Hoy por hoy la técnica es mucho más invasiva, se realiza por dos orificios. Por un lado se infla la articulación de líquido, por un lado se introduce una cámara y por el otro lado se introduce el instrumental. Y se extirpa o se lima, digamos, solamente la porción del menisco lesionada. Por tal motivo la persona conserva quizá el 90% del menisco. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque antiguamente las cirugías se hacían a cielo abierto. Y hoy por hoy tenemos personas de 50, 60 años con rodillas artrósicas secundarias a una cirugía a cielo abierto cuando antes se extirpaba el menisco completamente. Las artroscopías ya hacen unos 25 años que se vienen realizando, motivo por el cual personas jóvenes sabemos que han sido operadas con artroscopía, pero repito, personas que tienen más de 50 años, es normal que las encontremos con estas cirugías antiguas y con las
artrosis actuales secundarias a esa lesión inicial. Bien, el tratamiento kinésico. A ver, yo les he puesto que el periodo de rehabilitación es más o menos 45 días, un mes y medio. Si estamos hablando de una persona joven y sana, como puede ser un deportista, se puede recuperar mucho antes, quizá en el día 20 está haciendo prácticamente una vida normal o una vida deportiva normal, y una persona sedentaria, no deportista, más entrada en años, capaz que está 3 meses para realizar una vida normal. Entonces, a mí no me gusta hablar de periodos en sí, pero vamos a consensuar que el periodo de rehabilitación es más o menos un mes y medio, ¿sí? Puede ser menos o puede ser más dependiendo cada caso. ¿Nosotros qué deberíamos hacer en este mes y medio de recuperación? Obviamente todo lo que sea fisioterapia y técnicas kinésicas para disminuir la inflamación y el dolor, ¿sí? Completar el rango articular, que en una cirugía de menisco esto no es complejo porque la persona se opera y se va caminando a su casa, no hay un periodo de inmovilización prolongado ni nada, entonces se puede lograr rápidamente el rango de movimiento normal. Vamos a ir fortaleciendo la musculatura, primeramente con contracciones isométricas, las primeras horas posteriores a la cirugía, pero ya luego de 1 o 2 días tranquilamente podemos hacer contracciones dinámicas en cadena cinemática abierta y por qué no en cadena cinemática cerrada también. Les acabo de decir que la persona, estos son tratamientos, cirugías ambulatorias, a la persona la operan y a las 2 horas se va caminando a su casa. Entonces el hecho de que la persona se baje de la camilla y se vaya caminando a su casa ya implica que está haciendo ejercicios en cadena cinemática cerrada en esa articulación. Entonces nosotros como kinesiólogos podemos ir haciendo eso. La persona le va a tocar sentarse en una silla, sentarse en un inodoro, pararse, subir, bajar escaleras. Entonces, ¿por qué no en nuestro tratamiento kinésico podemos ir haciendo ese tipo de ejercicios en cadena cinemática cerrada? No vamos a hacer una sentadilla que pase los 90 grados, ¿sí? Vamos a hacer quizá cuarto de sentadillas, sin lastre, sin carga, con el propio peso corporal, bipodalmente, rangos articulares cortos, repito, pero ejercicios en cadena cinemática cerrada al fin. Hago un paréntesis acá, toda aquella persona operada de menisco, olvídese, en el caso que sea una persona joven y deportista, se debe olvidar de hacer sentadillas profundas, ¿sí? Como mucho sentadillas a 90 grados. Si es cuarto de sentadilla, mejor aún. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes bien saben que toda flexión de rodilla, cuanto más profunda es, si llegamos al tope de la flexión, unos 120, 130 grados, ¿sí? Esto sitúa la articulación en una posición un tanto conflictiva, ¿sí? Adosa mucho la rótula sobre los cóndilos femorales, entonces en un posquirúrgico inmediato y prácticamente de por vida, vamos a pedirle a la persona que no realice gestos de ponerse en cuclilla o de hacer sentadillas profundas. No digo que no lo pueda hacer, hay personas jóvenes que lo van a poder hacer, pero es conveniente recomendarle al paciente que evite esas posiciones un tanto viciosas, conflictivas y peligrosas, ¿sí? Por lo menos estamos en la obligación de prevenirlo al paciente o, si lo consideramos necesario, de prohibirlo directamente. ¿Qué más debemos hacer en este mes y medio? Recuperar la marcha normal, que eso lo debemos hacer en los primeros días, inmediatamente posterior a la cirugía. Y en el caso de ser deportista, debemos incluirlo al paciente en aquellas actividades deportivas que impliquen trote, ¿sí? Ejercicios de campo, ya sea saltos, repiqueteos, ejercicios coordinativos, etc. ¿Para qué? Para que pueda volver al entrenamiento y a la competencia.